Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. En junio de 2023 fui invitado por MAPS, la Asociación Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos, a cubrir con el podcast Disrupt Everything y a través del medio Psilocibina Ciencia y Experiencia, del cual formo parte con un brillante equipo detrás, a cubrir el evento sobre psicodélicos más importante y grande del mundo. Casi 13.000 personas. Psychedelic Science, Ciencia Psicodélica 2023. En ese evento de 3 días realicé numerosas entrevistas. Is Forrest, Diane Hawk, Ben Halper, Rick Doblin. Y además entrevisté o conversé sacando historias anónimas de personas que iba encontrando en esos días de forma espontánea. Grabé testimonios e historias y perspectivas y experiencias en inglés y también en castellano. En castellano son 5 personas a las que entrevisté o con las que conversé sobre sus experiencias, sus perspectivas y su relación con los psicodélicos. En este episodio comparto esas 5 historias, esas 5 conversaciones dentro del evento de Psychedelic Science 2023 por MAPS, donde estuvieron personajes como Tim Ferriss, Andrew Huberman, Stan Grof, posiblemente una de las leyendas de los psicodélicos todavía con vida. Increíble evento y que esperemos que en 2024 se realice y que estemos allí y que puedas escuchar este podcast y disfrutes y sigamos profundizando y diseccionando un poco más este apasionante y sobre todo útil mundo de los psicodélicos como herramienta de potencial humano, como herramienta de bienestar, como herramienta contra las principales enfermedades mentales de nuestro tiempo y mucho más. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Un espacio incategorizable con gente incategorizable para gente incategorizable. Reinvéntate a ti mismo. Hey, soy Isra y estoy grabando aquí en Psychedelic Science 2023 las historias de voluntarios, de participantes, de speakers, de sponsors. Tengo aquí conmigo a una podcaster colombiana, a una podcaster paisa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Adriana Correa Velázquez. ¿Y de dónde vienes? Aunque creo que ya he hecho spoiler. Soy de Medellín, Colombia. ¿Y qué te ha traído a este lugar? ¿Cuál ha sido tu motivación principal para venir a este congreso de ciencias psicodélicas, el más grande del mundo? 11.000 personas. 12.000. ¿12.000? Ajá. Esta ha sido mi pasión los últimos 3 años de mi vida. He leído a todos los que están aquí parados y, como dijeron esta mañana, esta ha sido la posibilidad de abrazar a mis referencias bibliográficas. No, nada, yo soy una apasionada del potencial que creo que tienen los psicodélicos en contexto terapéutico. Es lo que he estudiado, eso es mi podcast. El podcast lo lanzamos también esta semana y yo siento que todo lo que he hecho en los últimos años ha sido para estar justo aquí en este momento. ¿Dónde nace este interés y esa pasión y esa
ese interés, esa pasión, ese amor por este campo de potencial humano. Como solo pueden hacer esto en una toma de yagé. En Colombia le decimos yagé a la ayahuasca, y fue en una de esas tomas, de hecho en mi primera toma, que yo sentí que mi instrumento era mi voz, y que además yo tenía que contarle esto a la gente porque sentía que era algo muy desconocido todavía para ser tan potente, y que casi todo estaba en inglés además. Entonces esto nace, por supuesto, con un psicodélico. Cuéntanos más sobre el podcast, de qué va, para quién va, ¿cómo se llama? Se llama Atajos Mentales, es un podcast para hablar de ciencia y psicodelia. Está lleno de historias de gente, de personas que transformaron sus almas, vidas y mentes a partir de una toma de psicodélicos, y por supuesto de datos científicos. Pues yo vengo más o menos del mundo de la ciencia, fui directora de un museo de ciencias, entonces acompaño. Por eso aplaudías con el Museo de Botánica, ¿verdad? Total. Yo digo, no sé quién es este nombre, pero ella lo sabe. ¿Por qué será? Emocionada, estaba muy emocionada por eso, por los museos, pues. Pero bueno, vengo de ese mundo, y por eso mi podcast combino las historias personales con la investigación científica que hay detrás. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué están haciendo todos estos laboratorios para encontrar, justamente porque estos psicodélicos son tan potentes, y lo que pueden hacer por nosotros en el futuro? ¿Qué dirías que has descubierto en estos días que no habías descubierto antes? Bueno, pues la de Robert Cargar Harris, aunque fue la más compleja, para mí ha sido la más fascinante. Es alguien a quien quiero leer y estudiar más. Dos cosas que me llamaron la atención. Hay un par de estudios que está haciendo que tienen que ver con medicina de la mujer, porque son dos enfermedades que son muy femeninas, tanto las enfermedades autoinmunes como la fibromialgia y la anorexia. Y él viene conduciendo estudios con psicodélicos en estas enfermedades, y a mí eso me sorprende. Porque la medicina casi siempre se ha basado en hombres. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención. Pues. ¿Qué tarea te llevas para nada más salgas de aquí? Acción. Seguir haciendo lo que tú y yo estamos haciendo, divulgando. Yo sí creo que la divulgación es el centro. Eso lo seguiré haciendo a través de mi podcast, y me quedo también con algo que nos dijeron ayer el exgobernador Perry, cuando dijo: todos los que están aquí sentados están arriesgando su reputación para salvar las vidas de otros. Y eso a mí me dio un impulso feroz para seguir haciendo esto, a pesar de que muchas veces nos tachen de, no sé, de todos los sesgos que puede tener este tema para muchas personas aún. ¿Cuál ha sido tu éxito más costoso? Todavía no he triunfado, pero sacar mi podcast al aire es mi éxito. Así todavía nadie lo haya escuchado, o apenas lo estén empezando a escuchar, pero ha sido el más costoso. ¿Y cuál ha sido tu fallo más exitoso? Un segundo, que nos hacen ahora, porque estamos aquí a las puertas de la intervención de Tim Ferriss y Gabor Maté en el teatro principal, y como estamos aquí guardando cola como frikis en la segunda línea, pues estamos entre medio aprovechando. Como decía, ¿cuál ha sido tu fracaso más exitoso? Ay, no sé si este mismo. Bueno, no es fracaso, o sea, yo no sé si voy a ser exitosa o voy a fracasar. Si es un éxito, pues será maravilloso, pero también puede que empeñé todo mi capital en esto, porque me regalé un año sabático, 1 año y medio, para hacer este proyecto con mis ahorros. Qué grande. Entonces, vamos a ver cómo sale, y si no, te contaré que este ha sido mi fracaso más grande o mi éxito. De momento, hago un llamamiento a todas las personas que estén escuchando este podcast, que somos unas cuantas, alrededor de 350.000 repartidas por todo el mundo, para que vayáis a Atajos Mentales y, por favor, la escuchemos, que se lo merece. Por el esfuerzo, por la dedicación y la pasión que estás poniendo esto, todo el mundo, por favor, a Atajos Mentales. Porque además, todo el mundo que estamos escuchando esto, nos interesa saber el desarrollo del potencial humano, y sabiendo que lo vas a cubrir de esta manera, no dudamos que vas a tener éxito. Gracias, Isra. 3 palabras que te identifican. Florecimiento humano y psicodélicos para transformar la conciencia. Y muchas, pero bueno. Está bien. ¿Y un deseo en voz alta? Que
se legalicen. Gracias por tu participación, gracias por formar parte de este movimiento y ya tienes el go, como digo yo, así que vamos a ello. Perdón, ¿dónde, aparte de Atajos Mentales, que lo imagino que lo podremos encontrar en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas de podcasting, ¿dónde puede saber la gente más sobre ti? Bueno, en redes estoy en Instagram, Adriana Correa V, así me pueden encontrar, y también tengo una columna en un periódico El Colombiano, es un periódico local, pero bueno, ahí también están muchas de mis reflexiones acerca de este tema, y esa columna ya tiene 1 año y medio de vida. Qué bueno, guardo muchas muy buenos recuerdos cuando estuve en la redacción del Colombiano compartiendo sobre marketing digital y social media en 2013. Imagínate. Así que gracias de nuevo y enhorabuena por el trabajo. Israti. Vamos a ello. Vale. Cualquier camino es el camino. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Pues aquí estamos. Y tengo grandes noticias porque tengo un español y a veces eso nos pone un poco contentos, no puedo evitarlo. Antón, bienvenido. Muchísimas gracias, Israel. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Me flipa cuando alguien me llama Israel porque me recuerda a mi abuela y a mi madre, o sea que gracias. Bueno, pues Irra. No, que te lo agradezco porque me trae esos recuerdos. Recientemente mi abuela ha fallecido y me la han comunicado mientras estaba por viaje y ¡pum! Me ha venido un chispazo de alegría, así que gracias. Pues lo siento, pero me alegro de que te recuerde eso. Esto quiere decir que empezamos algo interesante, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿A qué te dedicas, Antón? Primero, ¿de dónde vienes? Sí. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy de Madrid y aunque he vivido en varios lugares del mundo, pero sobre todo Madrid, y soy psicofarmacólogo, soy investigador, soy autor y soy divulgador, sobre todo en temas de drogas y en temas psicodélicos. De hecho, tengo publicado un libro sobre este tema del renacimiento psicodélico. Con un prólogo de Rick Doblin. Efectivamente, y un canal de divulgación en redes sociales que se llama La Drogopedia de Antón, donde hablo también de drogas y de psicodélicos en particular. Investigando sobre Amanda Fielding, vi tu foto con ella y con tu libro. Te he encontrado por varios sitios ya. Sí, bueno, la verdad que he tenido la suerte de poder compartir momentos con muchos de los grandes de la psicodelia actual, y algunos de esos momentos pues hay fotos y ya han tenido bien la editorial de usarlas un poco para también dar a conocer sus perfiles, su trabajo. Y pues tienen un buen posicionamiento porque las he encontrado bastante rápido. Así que soy un indocumentado, pero dentro de mi indocumentación hay un poco de documentación. Pues si te dijese la cantidad de fotos que hay sin publicar y que son también fantásticas, pero bueno, supongo las que esperamos. Que irán saliendo poco a poco, claro. Cuéntanos qué te ha traído a Psychedelic Science 2023 en Denver, porque creo que somos 3 o 4 españoles los que estamos por aquí. Somos pocos, sí. Tampoco tan pocos, pero sí que somos pocos. Y bueno, conozco a casi todos, creo, por fortuna. La verdad es que yo he venido por lo menos porque llevo asistiendo a todas las conferencias así un poco grandes que se han hecho desde el año 2014 aproximadamente, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y esta, pues no me la he podido perder porque es la más importante, la más grande que se ha hecho en la historia, ¿no? En el ámbito psicodélico, y es francamente monstruosa de tamaño, de cartel, la cantidad de gente que viene, los tracks, los eventos paralelos, todo lo que hay es increíble, ¿no? Entonces, bueno, no me la quería perder. Creo que hay mucha gente que conocer, muchos contactos que hacer, mucho que seguir avanzando en todo este tema, ¿no? Es verdad que de las cosas que se van a presentar acá, pues la mayoría de ellas ya son cosas que conocemos porque hemos visto las publicaciones, porque hemos visto en su momento cómo salían en medios, ¿no? Pero siempre está ese elemento un poco de estar con las personas que han hecho esas investigaciones, de conocerlas, ¿no? De poder discutir cara a cara elementos de la investigación que nos interesen, conocer también a la comunidad psicodélica, ¿no? Ver cómo sigue creciendo cada vez más. Como decían, es la oportunidad de bailar, abrazar y hablar con tus referencias bibliográficas, ¿verdad? Por supuesto, muy buena cita esa. Sí, es totalmente así. Cuéntanos cuáles han sido tus highlights, los momentos destacados para ti de estos 5 días ya. Pues estamos en el último día, toca su fin. Menos mal que os he encontrado porque aquí tengo otra invitada que próximamente, después de Antón, abordaremos. ¿Cuáles han sido tus Pues mira, milestones? A mí me ha gustado mucho una serie de eventos que ha habiendo en paralelo con la conferencia, un poco más en petit comité,
cenas, cócteles y demás, porque ahí es verdad que he podido hablar con más tranquilidad con algunas personas que yo considero muy importantes para el movimiento, pero que a lo mejor no son tan visibles, ¿no? Que no son las caras más reconocibles, pero que luego a la hora de la verdad son tan importantes o más importantes, ¿no? Entonces, pues en este tipo de eventos, un poco más apartados, he podido realmente hablar con ellos y hablar un poco de la estrategia, ¿no?, que se está siguiendo a nivel mundial. ¿Qué has extraído de ahí? Pues un poco la sensación que llevo teniendo ya desde prácticamente el último año, así, por los eventos en los que he podido participar en Parlamento Europeo o en Naciones Unidas, es que esto está muy avanzado, la verdad. A nivel legislativo no tanto, pero a nivel digamos, de aceptación social, ¿no?, lo que es la ventana de Overton, ¿no?, y también a nivel de científico está súper avanzado, ¿no? ¿Y cómo ves esta integración en España? En España vamos un poco más por detrás. Ya no vamos tan avanzados, ¿verdad? Claro. Yo estoy hablando un poco más de la perspectiva ahora mismo americana, pero es verdad que en España fuimos uno de los primeros países que empezaron con esto del renacimiento psicodélico. De hecho, está el famosísimo estudio de José Carlos Bouso, con quien, por cierto, estudio del MDMA. Acabamos de estar hace unos minutos, que está arriba, que están en el stand de ICERS. Y bueno, pues él fue realmente uno de los grandes iniciadores del renacimiento psicodélico, con ese estudio fantástico de MDMA en el año 2000 en Madrid, en el Hospital La Paz, adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid, que por desgracia, pues pese a que estará arrojando unos resultados muy buenos, fue cerrado por un cambio de criterio a nivel político en la Comunidad de Madrid, que no les hizo mucha gracia el estar haciendo un ensayo en un hospital público con éxtasis. Y eso pues alejó la posibilidad, yo creo, de que España hubiese sido realmente uno de los primeros referentes en el renacimiento psicodélico. Y ahora, pues bueno, aunque tenemos investigaciones y tenemos cosas que, bueno, por suerte pues están saliendo bien, están tirando para adelante, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es el año 2000, ya no estamos a la cabeza absoluta como en aquel momento podríamos haber estado, ¿no? Pero bueno, lejos de lamentarse, pues hay que mirar un poco hacia el futuro y darnos cuenta de que... ¿Cómo ves ese futuro en España? Yo lo veo bien, o sea, yo creo que... ¿Qué tiene que pasar para que sea fructífero? Yo creo que lo importante del movimiento psicodélico frente a, por ejemplo, el movimiento canábico es que la acumulación de evidencia científica es mucho más clara y va a ser algo que no va a necesitar de que sea el propio gobierno, digamos, el que apruebe los usos médicos, ¿no?, sino que va a ser algo que nos va a venir ya de Europa. O sea, va a ser la propia Agencia Europea del Medicamento lo que va a autorizar el uso de psicodélicos en tratamientos de salud mental y será, por tanto, algo de la propia asociación, de la propia asociación ¿Asociación Española? No, perdón. No pasa nada, es un podcast vulnerable, es un podcast de gritar. El otro día Nacho Vidal me apareció aquí, tocó en mi puerta, estamos en el podcast, pasa. No, a ver, me refería a la Agencia Española del Medicamento. Al final, lo que va a tener que pasar es que la Agencia Europea del Medicamento apruebe el uso de estas sustancias en tratamiento. Eso es realmente interesante. Y está muy cerca, además. ¿Cuándo ves eso sucediendo? Y luego estamos aquí haciéndote de rapel. ¿Cuándo ves esto sucediendo? Pues, yo creo que podemos estar hablando de unos 2-3 años. Porque, Estados Unidos ya pinta que va a ser para el año que viene, lo más probable, el uso de MDMA para estrés postraumático y el uso de psilocibina para depresión. Y yo creo que Europa va 1 o 2 años por detrás, pero no mucho más, ¿no? Entonces debería llegar rápido. Luego lo que pasa es que desde que lo aprueba la Agencia Europea del Medicamento, tiene que pasar a la legislación nacional a través de la aprobación por parte de la Agencia Española del Medicamento. Y ahí es donde creo que tendremos un poquito más de barreras. Bueno, yo creo que no, pero puede darse el caso. Interesante. Porque es verdad que hay mucha ideología política metida en estas cosas y no siempre es todo lo ágil que debería ser si se mirasen estos procesos desde una perspectiva exclusivamente científica, ¿no? Sino que muchas veces está muy metida la política, está muy metida la moral de cada gobernante de turno y eso pues puede hacer que se dificulte mucho este tipo de procesos cuando en realidad no deberían ser tan complejos, teniendo en cuenta que la evidencia que tenemos a día de hoy es bastante elevada. Excuse me. Is it possible to look at Esto es directo y estos somos españoles con pelotas.
Pero vamos, que yo no creo que se demore excesivamente, ¿no? Una vez esté ya en funcionamiento la mecánica legislativa a nivel europeo, yo espero que España no se demore mucho más. Por ejemplo, si pensamos en el caso de la ketamina fue aprobada para uso en depresión en el año 2019 en Estados Unidos, y también fue aprobada para uso en depresión en el año 2019 por parte de la Agencia Europea del Medicamento, y España tardó 4 o 5 meses en aprobarla para el uso ya definitivo en España, ¿no? Lo cual implica que tampoco fue un precedente muy negativo, ¿no? ¿Qué le dirías a una audiencia muy grande? El podcast, tenemos alrededor de 318.000 usuarios únicos repartidos por el mundo, pero muchos de España, también hay muchos de Latinoamérica, porque fundamentalmente, como es un podcast con episodios alternos en inglés y en castellano, básicamente casi todo el público es español. Algunos hablan y entienden el inglés perfectamente, otros menos, otros nada. Pero ¿qué le dirías a toda esta gente, comunidad, podemos llamarla española y latina, que está esperando esto? Primero, 3 mensajes te voy a pedir. Siempre trato de... Ya que hemos creado un bajón de conversación por parte de nuestros compañeros, a los cuales también a los oyentes pedimos un poco de comprensión, porque estamos en una sala con más gente haciendo entrevista. Esto es un ambiente, como ha dicho Antón, muy intenso, y entonces pues se pueden escuchar unos sonidos, unas personas hablando. Pedimos un poco también de comprensión y empatía a todos vosotros, y disculpas si puede parecer un poco molesto, aunque la verdad pedir disculpas no me va mucho, sino pido comprensión y empatía para todos vosotros. Mis 3 mensajes son: el primero, ¿qué le dices a la gente que tú, que llevas tantos años, tanta experiencia, has visto tanto, que dices a la gente que es escéptica? 1. El segundo, ¿qué le dices a la gente que está esperando esto para probarlo? Y el tercero, ¿qué le dices a la gente que lo necesita? ¿Qué? Pues a la gente escéptica le digo que deje un poco de lado lo que haya escuchado, lo que haya oído hablar de los psicodélicos o de las drogas en general, y que mire la evidencia, porque al final estamos ante una situación en la cual ya no hace falta hacer grandes cábalas, porque la evidencia que está ahí es abrumadora. La evidencia en su eficacia, pero también la evidencia en su seguridad, ¿no? Que demuestra un poco que todo eso que se venía creyendo, ¿no?, de los riesgos de los psicodélicos, pues obviamente están ahí, porque todas las sustancias tienen riesgos, pero que no son ni de lejos los que pensábamos, ¿no? Estamos hablando de sustancias mucho más seguras de lo que creíamos, y con una eficacia brutal para trastornos de salud mental que a día de hoy no tenemos otra forma de tratar, porque estamos enfrentándonos a un nivel de prevalencia monstruoso de estos trastornos, ¿no?, como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, las adicciones. Y necesitamos nuevas herramientas terapéuticas para poder abordarlos, porque las que tenemos no están siendo eficaces en la gran mayoría de las personas. Y este tipo de nuevos tratamientos basados en psicodélicos, como puede ser la psicoterapia asistida con psicodélicos, que es un modelo que se basa fundamentalmente en la psicoterapia y utiliza el psicodélico como un catalizador, ¿no?, como una sustancia que acelera el proceso terapéutico, ¿no?, en vez de tapar el síntoma, en vez de acallarlo, ¿no?, como hacen los fármacos convencionales. Pues tapar el agujero. Efectivamente, esto no cubre, no entierra el problema, sino que al revés, lo saca a la luz, ¿no?, y permite que se pueda trabajar con ello, ¿no?, facilita los mecanismos de modelación, los mecanismos de neuroplasticidad, los mecanismos relacionados con un poco la comprensión profunda de los procesos cognitivos que se pueden estar dando ahí. Son tratamientos que realmente necesitamos. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que es fácil que cualquier persona lo entienda, ¿no?, y lo acepte. Luego estaría ya el tema del uso recreativo, ¿no?, que es lo que decías tú antes, ¿no?, esta gente que está esperando a que lo autoricen o legalicen para consumirlo. Yo a esta gente lo que le pido sobre todo es prudencia. Prudencia, porque ya tenemos la experiencia de lo que pasó en los años 60 y 70, cuando estas sustancias se estaban investigando por primera vez y estaban empezando a tener unos resultados terapéuticos muy importantes, pero todo se fue al garete, porque bueno, pues hubo un contexto sociopolítico determinado en el cual los psicodélicos se empezaron a usar como herramientas para algunas cosas que no eran estrictamente terapia, ¿no? Uso recreativo, uso también de autoexploración y demás, que si bien yo puedo estar de acuerdo con ello, también creo que supone un riesgo de cara al público, ¿no?, de cara a la galería, de cara a quienes van a ser las personas que van a
probar ese tipo de usos, ¿no? Es decir, hay que evitar que el uso de psicodélicos fuera de los contextos terapéuticos se pueda descontrolar o pueda generar una problemática que pueda servir de excusa para evitar que la parte terapéutica avance o que la parte legislativa avance, porque al final es un poco lo que pasa con otras muchas cosas, ¿no? Controlar el underground. Sí, ¿no? el underground es muy valioso y ha dado mucha experiencia, mucha información y mucha utilidad a muchas personas, pero también es un arma de doble filo, porque si el underground se hace demasiado visible o empieza a haber demasiados problemas relacionados con el uso underground, que yo espero que no los haya, porque estas sustancias, pese a consumirse a veces sin ningún control, en general no suelen ser muy problemáticas, pero basta que haya un caso mediático, que haya algún tipo de problema así que salte a la primera plana de todos los tabloides, para que ya la gente se quede con esa copla de que estas sustancias pues tienen estos problemas y tal y cual. O sea que yo pediría prudencia. Vale, prudencia para los recreativos. Y en el tercer punto que mencionabas, que es las personas de uso médico, yo les diría paciencia, porque estamos muy cerca, la verdad, estamos realmente cerca, y de hecho ya empiezan a tener opciones terapéuticas relacionadas con psicodélicos y de acceso legal, ¿no? Por ejemplo, la ketamina a día de hoy en España se administra tanto en clínicas privadas especializadas, en Madrid y en Barcelona, por ejemplo, como en hospitales públicos ya, en plantas de psiquiatría, ¿no? En Madrid, por ejemplo, el Hospital Puerta de Hierro está utilizando ketamina, ¿no? En Barcelona también varios hospitales. Entonces ya está llegando, ¿no? Está llegando. Todavía nos queda un poco como los grandes, los gigantes, ¿no? del mundo de los psicodélicos, que van a ser la psilocibina y el MDMA probablemente, pero ya tenemos la ketamina, que es una pequeña aproximación a lo que es la psicoterapia asistida con psicodélicos. Así que paciencia también. Paciencia, pero que ya empieza a haber opciones sobre la mesa, ¿no? Hay ensayos clínicos que ya están reclutando gente en varias ciudades, ¿no? Para aquellas personas que no quieren esperar y quieren ya empezar a acercarse a esto. Hay la opción también para muchas personas de irse a países donde este tipo de tratamientos ya son legales, ¿no? En Europa, por ejemplo, tenemos Holanda, que es un buen ejemplo. ¿Algún lugar que recomendarías de Holanda? Yo no recomiendo nada porque no tengo conocimiento de ello, ¿no? Pero sí que sé que se están produciendo este tipo de... Que busquen. Sí, que busquen, que se informen muy bien, por supuesto, porque hablamos de cosas, bueno, pues que tienen muy poderosas para lo bueno y para lo malo, es decir, que son sustancias que tienen riesgos potenciales también importantes si se hacen sin un adecuado control, una adecuada preparación, ¿no? En una legalidad, en un marco legal, con terapeutas, con personas formadas. Buscar siempre ese tipo de Unas preguntas rápidas antes de cerrar. Sí. ¿Quiénes son tus inspiraciones en este mundo de psicodélicos? Pues, a ver, me gusta mucho las personas que están haciendo de puente, o sea, es que están permitiendo trasladar la gran investigación científica a quienes tienen que recibirla, ¿no? A quienes tienen que entenderla, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel social. Si me preguntas, por ejemplo, del mundo investigador, a ver, pues yo tampoco voy a ser muy original, me fascina el trabajo, por ejemplo, que hizo en su día Albert Hoffman o Alexander Shulgin, ¿no? Me parece, vamos, alquimistas, auténticos alquimistas, ¿no? del siglo XX. También me gusta mucho todo el trabajo que están haciendo en los grandes grupos de investigación. Me gusta mucho, pues, Robin Carhart Harris, me parece un tío muy inteligente, la forma en la que explica todo este tipo de procesos cognitivos, cómo entiende la mente, cómo entiende el funcionamiento de los psicodélicos. Me gusta mucho Roland Griffiths, por desgracia ya dentro de poco no estará con nosotros, ¿no? Pero bueno, tuvimos el placer el otro día de poder... Y el privilegio. Sí, el placer de poder despedirle. Su última charla. Los pioneros, ¿no? Stanislav Grof, por ejemplo, que también está por aquí caminando por los pasillos con su máscara y con ayuda de su hija. Creo que hay grandísimos referentes científicos, pero también, sobre todo eso, referentes en el mundo de la comunicación que me parecen súper valiosos, ¿no? Es verdad que, a ver, algunos comunicadores están como muy... o sea, no tienen un enfoque a lo mejor muy científico, pero hay otros que sí, ¿no? Hay otros que creo que están haciendo una gran labor y bueno, yo por eso pues también trato de seguir un poco ese mismo camino con este canal, con la Drogopedia de Antón, que es un poco un intento de acercar información objetiva, veraz y sobre todo útil sobre drogas y salud a la población. ¿Es en formato podcast, en formato vídeo? No, es en formato vídeos muy cortos. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter,
Twitter, TikTok y todos lados. Nos aseguraremos de poner los enlaces Gracias, en las notas del podcast. Y próximamente empezaré a hacer un podcast de forma un poco más pausada, pero bueno, sí que me gustaría tener un formato un poco más largo, ¿no? Me encantan tus respuestas de fogueo rápido. Perdóname, voy a ello. No pasa nada. Ahora me reconduzco. Pregunta: ¿el libro que más has regalado o que más recomiendas sobre psicodélicos? Bueno, a ver, pues tengo la obligación de decir que el mío, la guía esencial del renacimiento psicodélico, que es mi libro, pero sí, dejando un poco de lado mi ego, el libro que más me gusta es el de How to Change Your Mind de Michael Pollan. Me parece un libro fantástico, un libro súper recomendable para cualquier persona que se quiera acercar a este mundo y entender un poco de una forma narrativamente muy bien escrito y muy, muy entretenida un poco toda la ciencia que hay detrás de esto. Y un podcast que recomiendas a todo el mundo que está escuchando esto sobre ciencias psicodélicas en español. Claro, el problema es que la mayoría de los que escucho son en inglés. Pero hay algunas personas que tienen podcasts interesantes, ¿no? Por ejemplo, Mujeres Psicodélicas es un podcast en español hecho por dos chicas canarias fantásticas. Qué bueno. No sé qué más podcast decirte, la verdad. Seguro que luego se me ocurren un montón, pero ahora mismo no me vienen más a la cabeza. ¿Qué es aquello de lo que más satisfecho te sientes? Pues yo me siento muy satisfecho de estar consiguiendo ayudar, o sea, de sentir que estoy siendo útil en permitir que el renacimiento psicodélico empiece a tener una mayor importancia en España, ¿no? Que la gente empiece a saber más de esto, que empiecen a entender por fin que las sustancias psicoactivas, ya sean psicodélicas, ya sean de otros tipos de efectos, son herramientas y que, como todas las herramientas, pues tienen sus usos, tienen sus riesgos y hay que saber manejarlas, pero que no por ello debemos rechazarlas de plano y perder el valor que puede tener para la salud humana el tener el acceso a sustancias que pueden ser tremendamente curativas en determinadas situaciones, ¿no? ¿Y el mensaje que pondrías en la portada del País? Pues, joder, qué difícil, qué pregunta más difícil. Pondría, bueno, el que tuve el honor de poner una vez, porque me entrevistaron para El País y me sacaron la contraportada. Y el mensaje que me pusieron, el título de mi entrevista era lo más peligroso de las sustancias es la ignorancia. Antón, ¿dónde pueden encontrarte las personas que deseen saber más sobre ti? Pues las personas que deseen saber más sobre mí pueden acudir, bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, en todos lados. Con Antón Gómez Escolar. Antón Gómez Escolar, pero yo les recomendaría que para ver un poco el contenido y demás, que busquen La Drogopedia de Antón. Estamos en todas las redes sociales prácticamente y bueno, pues ahí pueden ver un poco de las cosas que hago y demás, porque bueno, me gusta publicar mucho de... Pondremos tus enlaces en este tipo de el eventos. podcast y nos encantará tenerte en el podcast sobre psicodélicos que lanzamos en 2024. Nos encantará tenerte como experto y colaborador en psilocibina, ciencia y experiencia, y me encantará tenerte en una entrevista larga y tendida. Sí, claro, yo encantado. En el podcast Disrupt Everything, que ese es el actual. Y perdona que me acabo de acordar que lo del País en realidad era la ignorancia es lo más peligroso ante cualquier droga, que es casi lo mismo que he dicho, pero no me La acordaba. ignorancia es lo más peligroso ante cualquier droga. Ante cualquier droga. Gracias por tu divulgación, por tu trabajo, por ayudarnos a entender un montón sobre el contexto en España y por permitirnos conocerte. Un placer, tío. Muchas gracias por todo y... Joder, de puta madre, lo en tenemos. contacto. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Soy Eduardo Pinto. Eduardo, encantado de conocerte. Mucho gusto. ¿A qué te dedicas? Soy farmacéutico canábico. ¿Y de dónde vienes? Soy peruano de origen, pero trabajo en Michigan
y voy a Sudamérica constantemente. Y cuéntame qué te ha traído hasta a Psychedelic Science 2023. Lo que pasa es de que, bueno, por razones de salud yo fui curado con ayahuasca. La ayahuasca me llevó, o de alguna manera me presentó el cannabis para el dolor, y comencé a trabajar cannabis. Y ahí es donde me di cuenta que mucha gente con fibromialgia, que es la enfermedad que más trato, tiene trauma. Entonces comenzamos a utilizar ketamina primero por la legalidad acá y es más fácil de acceder. Y luego hemos comenzado también un poco con microdosis de psilocybin, de hongos mágicos. Bien. Y bueno, ya comencé y quiero aprender todo sobre lo que pueda sobre eso. ¿Cómo ha ido la evolución del tratamiento del dolor, de tus problemas con la fibromialgia? Muy bien, muy bien. Con el cannabis he logrado cambiar más que todo la interpretación del dolor. Entonces sigo teniendo dolor, o sea, el dolor no se fue, pero pues, soy capaz de hacer mi vida, trabajar y hacer todo eso. ¿Y qué dirías que ha sido lo más relevante que has aprendido con estas plantas y medicinas? Bueno, primero creo que lo más importante que aprendí con ayahuasca fue que tengo que sentir mi alma y no dejarme opacar por la mente. Y cuando he logrado eso, pues he podido controlar el dolor, creo, y ha cambiado mi vida completamente. Y en estos días que hay aquí, claro, ha cambiado porque ha pasado de dolor a no dolor, ¿no? De dolor a no dolor y a sentir. Estaba muy deprimido, no tenía amigos, perdí a mis amigos porque nunca contestaba el teléfono, nunca salía, y luego ya he comenzado a sociabilizar, inclusive la relación con mis hijos ha mejorado, con mi padre. Wow. O sea, ha sido un camino largo y es como que vas teniendo tareas que hacer, las vas cumpliendo y cada vez vas mejorando. Cada hito te da esa motivación para ir a por el otro, y cada vez el hito es más grande que el otro y que el otro, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué te llevas como highlights en estos de esta conferencia? En estos días. De estos días. He conocido gente maravillosa, hemos conectado muy bien, hemos decidido con un grupo que queremos educar en español, lo que conversamos hace un momento, y pues pasando unos días nos vamos a volver a encontrar por Zoom tal vez, y gente de toda Latinoamérica, Iberoamérica también, porque hay españoles, portugueses, y bueno, veamos, ojalá se pueda hacer y logremos que estas maravillosas plantas lleguen a todo el mundo, ¿no? Como debe ser. Qué grande, una gran labor y enhorabuena por iniciarla. ¿Qué le dirías a las personas escuchando este podcast? Que si le tienen miedo, tienen el estigma contra los psicodélicos, pues hagan un poco más de research, abran su mente un poco de investigación, abran su mente un poco y pues no producen adicción, no son dañinos si se usan en el contexto adecuado. Y hasta donde de toda la gente que he escuchado y que sé que han usado psicodélicos, todos han sacado algo bueno, inclusive teniendo un mal viaje, porque el mal viaje también es terapéutico. Lo es. Exacto. ¿Y por qué recurso, libro, página web les invitarías a empezar a esos que pueden estar dudando? Mira, soy casi nuevo en esto, yo busco full research papers en diferentes buscadores científicos. Me gusta mucho usar LinkedIn. Si conectas con gente en el mundo psicodélico, al menos en la parte científica, puedes conseguir los últimos research papers y te vas educando. Pero ahora yo quiero entrar más al lado espiritual también, porque no solamente son las moléculas, hay algo más que todavía no comprendemos. ¿Y cuál ha sido el mayor, la conclusión de la vida para ti en este momento? La conclusión de la vida para mí en este momento, que somos parte de algo mucho más grande. Yo tenía cáncer cuando comencé con la ayahuasca, ahora no lo tengo. He perdido miedo a la muerte, pienso que es otra etapa a la que no hay que tener miedo, tal como nacer. O sea, si festejamos el nacimiento, creo que podemos festejar también la muerte, porque nos estamos elevando a otra dimensión, podríamos decirlo.
no sé cómo explicarlo, tienes que vivirlo. Está explicado. Ajá. A la experiencia es el método de conocimiento más directo. Exacto. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber sobre ti? Yo, como te digo, estoy entre Perú, Ecuador, Bolivia y ¿Online? Michigan. Online. LinkedIn, como Eduardo Pinto-Manrique, me encuentran ahí. Nos aseguraremos que ponemos el LinkedIn en las notas del podcast para que la gente pueda acceder a tu perfil. Perfecto. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti y gracias por tu labor en difundir esta gran noticia. Vamos a ello. Toma acción cada día de tu vida. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo te llamas? Elizabeth Fabián Estrada. Yo pregunto cómo te llamas cuando sé cómo te llamas y hemos vivido ya un par de aventuritas juntos. Ya sé. Elizabeth, bienvenida y gracias por darme unos minutos para poder hacerte unas preguntitas. Gracias a ti por abrirme este espacio. ¿Qué te ha traído a esta conferencia sobre ciencia psicodélica aquí en Denver? Que creo que yo me dedico en mi vida, yo soy médica y tengo especialidad en cirugía, entonces para mí la medicina es algo muy importante, pero en este momento de mi vida la medicina que yo ejerzo no me es suficiente para mí, entonces creo que hay otros tipos de medicinas que son más importantes, que hay varias maneras de sanar el cuerpo y el alma, entonces en este espacio encuentro gente con la que compartimos este pensamiento, por eso es para mí importante estar aquí. ¿Y de dónde vienes? Yo soy de México, de la Ciudad de México. Y hasta el momento, ¿qué es lo que más, por un lado, qué es lo que más te ha atraído? En cuanto a conversaciones, o sea, lo que te puedo decir que más me ha impactado, lo que más me ha llamado la atención es que no creí encontrar toda esta cantidad de gente en este camino y me hace sentir como que no estoy sola, como que no está en mi imaginación todo esto que pienso y siento, y eso es como el impacto más fuerte que he sentido. Y hasta el momento, ¿qué te llevas como gran aprendizaje? Pues que las comunidades son importantes, que nosotros ya somos una comunidad y que tenemos que continuar en este camino, investigando más, aprendiendo más, siendo más conscientes, siendo personas más conscientes, y que los psicodélicos, o sea, empezar a ver estas plantas sagradas o estas medicinas sagradas o los psicodélicos en general como medicina que apoya otro tipo de crecimiento más espiritual o más del alma, más no todo en la medicina es curar síntomas, ¿no? O sea, no es como me siento triste, toma esto, me siento, o sea, ¿sí me explico? Hay como algo más adentro que se tiene que sanar y que la medicina alópata aún no tiene todas las respuestas. ¿Cómo sería tu ceremonia o tu toma de psicodélicos ideal? En realidad yo no tengo mucha experiencia en esto, es muy interesante porque a pesar de que sé un poco, y digo poco porque en realidad no sé mucho, es curioso que no ha llegado a mí la oportunidad de hacer esto. Creo que definitivamente empezaría con psilocibina, con hongos, y me gustaría hacerlo con alguien que me guíe de manera adecuada, en un entorno natural. Esa sería mi ceremonia adecuada. No soy, preferiría estar más en un ambiente privado que multitudinario, pero vaya, si llegará como tenga que ser. ¿Qué hábito es imprescindible en tu vida? Meditar. ¿Tienes tiempo? ¿Cómo lo haces? El tiempo se hace, o sea, uno se tiene que crear el espacio para hacerlo. Desde hace 2 años medito religiosamente, es decir, diario en las mañanas. Me abro un espacio, si mi día tiene que empezar a las 7, a las 6 tendrá que empezar para que yo haga esto. O sea, es algo que no me falla desde hace un tiempo y que de verdad recomiendo. O sea, estoy segura. Porque déjame decirte que a mí nadie me enseñó a meditar. O sea, yo no sé, yo creo que medito, no sé si lo estoy haciendo bien, pero tengo al menos la convicción de querer hacerlo. Y entonces esto a mí me ha cambiado la vida. O sea, de verdad yo tengo certeza de que esto me ha cambiado la vida de una manera en la que no lo puedo explicar. Y por eso es que a quien conozco y le cuento, porque no a todos les cuento esto de mi vida muy privada, es como de verdad hazlo, 30 segundos, hazlo. En el Zen dicen que si tienes prisa,
que medites 25 minutos y si tienes prisa que medites 45. También en el Zen se dice que la meditación realmente es una experiencia personal, no se puede explicar. Sí, claro. De acorde a como tú lo explicas. ¿Y qué habilidad crees imprescindible para todos nosotros en este mundo? La comunicación, para mí la comunicación es muy importante, una habilidad que me gustaría desarrollar más en mí, es decir, y más ahorita en donde estamos, esta experiencia ha sido muy retadora en el tema de la comunicación, porque pues vaya, son fronteras del lenguaje, ¿no? Entonces, no sé, tengo mucha curiosidad de experimentar en telepatía o aprender algo al respecto. No ha llegado a mí, pero para mí la comunicación es una habilidad muy importante. ¿Qué mensaje te gustaría dejar como despedida? Que mediten, mediten y recen. El poder de la oración también. Hay que ser conscientes de lo que decimos porque nos lo decimos a nosotros. ¿Alguna oración que recomiendes? No, cada quien tiene que encontrar la suya propia. ¿Dónde puede saber más de ti las personas que estén interesadas en saber más de ti? Yo no soy una celebridad, ¿verdad? Pero me encuentran como Elifabe en Instagram. ¿Cómo? Elifabe. Vale, pondremos los links en las notas del podcast. Claro, está bien. Gracias por tu tiempo y seguimos. Muchas gracias, Isra. Un honor. Haz que las cosas sucedan o haz que las cosas sucedan. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Natalia Algarín. Natalia Algarín, ¿qué te ha traído a Psychedelic Science 2023? Bueno, yo me gané un grant para venir. Enhorabuena. Sí, muchas gracias. Yo pensaba como que yo para qué voy a hacer eso si yo no estaba en ese field, pero bueno, en fin, me voy a animar. Pero básicamente, como repitiendo lo que puse en el documento para el grant, las dos razones que me traen aquí están completamente entrelazadas y una es profesional y la otra es personal. La profesional obviamente es, yo soy curadora de proyectos, tanto festivales como en general la gente puede venir con una idea y decirme qué puedo hacer con esta idea y volverla un proyecto. Entonces los contenidos me interesan y soy muy curiosa, siempre me obsesiono con un tema y quiero entender todo, quiero saber quiénes son la gente que lo está investigando mejor, etcétera, para poder proponerlo en lo que hago. Y se combina mucho con lo personal. Hace mucho tiempo, ¿te puedo decir esto? ¿Me puedo extender en eso? ¿No? Claro. Una amiga me dio un consejo una vez y me dijo como que yo creo que tu misión es que aquello que te salvó la vida, en lo que tú haces, en lo que tú trabajas, puedas darle la oportunidad a otros de lo mismo. Y a mí me salvó la vida trabajar con gente muy curiosa, casi todo en términos culturales, abierto en lo cultural, lo que significa de verdad algo mucho más abierto que solo las artes. Y entonces un poco lo que he hecho, como esas cosas que me inspiran a mí, que me han hecho mejor persona y que me han salvado muchas veces la vida por distintas cosas, puedo traerlas a lo que yo hago. Entonces vine un poco a seguir salvándome a mí, a conocer más sobre la psilocibina, que es lo que más me interesa para uso personal. Por tema, tengo un diagnóstico de ansiedad y depresión y he tenido un camino muy bonito donde he probado muchas cosas, desde medicamento, terapia, neurofeedback, meditación, me he iniciado con un maestro, en fin, y siento que estoy en el momento para explorar esta parte. De todo eso que has probado, ¿qué es lo que más te ha impactado o servido? Bueno, ¿qué más te ha impactado y servido? Yo creo que lo constante ha sido la terapia con disciplina. Por ejemplo, mi terapeuta además, increíblemente es la persona que más me ha abierto a lo alternativo. O sea, mientras yo venía para acá, ella como, preciso acaba de hacer un curso de acompañamiento de pacientes en psilocibina, no sé qué. Ella fue la primera que me mandó a iniciarme con un maestro y probar meditación cuando tenía 21 años, voy a cumplir 37. O sea, ¿cómo se llama tu terapeuta? Cristina Duncan, es colombiana, vivió en España mucho tiempo. Cristina Duncan, pondremos las notas de sus links en el episodio del podcast para que la gente pueda... Sí, es una maravilla de ser humano indagar. Porque sabe que todo no se queda ahí en la conversación. Yo creo que la terapia ha sido muy importante, el neurofeedback creo que también me ayudó mucho a reprogramar formas en que pensaba, pero yo creo que todo, o sea, mi camino es
cómo comer mejor, cómo crear relaciones más profundas. Yo consumí drogas muy joven, pero más como en un momento muy oscuro. Pero por la misma razón no les tengo miedo, y por la misma razón sé que mi acercamiento ahora es completamente distinto, pero también por eso lo hago con mucho respeto. Sé que no es algo que se hace de manera superficial. ¿Qué dirías que es aquello de lo que más satisfecha te encuentras en este momento? De la familia que he armado. Yo no tengo hijos, pero mi familia es mi esposo, mis perros, mi casa, mis plantas. Me siento muy orgullosa de eso. Por mucho tiempo pensé que lo que más me daba orgullo era el trabajo y lo que la gente me dice, qué increíble que haces esto tanto, pero me conecto mucho con Griffiths precisamente por eso, porque nada más de sentir más orgullosa que mi propio camino de agradecimiento y espiritual y el hogar que he creado. ¿Qué te llevas de estos primeros 2 días? Bueno, en realidad han habido 4 días, ¿no? Pero los 2 primeros, o bueno, si quieres decir sobre los 2 primeros, pero ¿qué te llevas fundamentalmente de estos 2 días en los que estamos? Bueno, cada vez valoro más llegar a sitios donde encuentro a personas que están también en un camino propio. Ya no me interesa encontrar a gente que esté haciendo lo mismo que yo o que me diga que está de acuerdo con todo lo que yo hago, sino que está en una propia búsqueda, y venir aquí es reunirte con gente que está en una búsqueda y que respeta cual sea la que sea, y que todos estamos como en un momento de conexión, que sabemos que algo incluso más importante que nosotros mismos, y creo que eso es lo que nos está trayendo aquí. Estar en eso me da mucha esperanza, ver a tanta gente en esto. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te han servido en estos últimos meses? Cosas, habilidades, hábitos, formas de pensar, comportamientos. La meditación unida al yoga me ha servido muchísimo. Me mudé a una casa que siempre he vivido en apartamentos y tengo muchísimas plantas, y me ha ayudado muchísimo la comunicación con ellas, el cuidado, no verlas como que las riegas 3 veces y ya. Y me ha servido muchísimo los tiempos en soledad. Algo que te dices a ti misma para como potenciarte, algo para animarte, algo para motivarte. Hay 2 cosas que me digo mucho y vienen de las meditaciones. Una, que también practico como pilates y bar, y cuando es muy intenso, y eso me ha servido para todo, se repite en el mantra Feel the Challenge, como siente el reto, y eso está mezclado a estar en el momento. Me repito mucho eso, creo que es lo más importante. Ahora que estás mirando con mucha atención y mucho cuidado a entrar en la psilocibina, en probarla, en ir a través de una ceremonia, o a través de una terapia, o a través de un tratamiento, o a través de lo que sea, que para ti que todavía no has entrado, ¿qué es lo importante? ¿Qué estás teniendo en cuenta? Estoy teniendo que es un mismo camino, o sea, yo no veo como que tengo varios caminos y ahora entré al camino de la psilocibina, sino como que es mi propio camino, y entonces para mí es que esté comunicado con todo lo que yo he construido. Cuando te estaba hablando que es importante la familia, es importante estar en estado de gracia, agradecimiento constante. Para mí, yo creo que debe unirse, debe ser esa pieza del rompecabezas que se une a ese mundo espiritual. Un mensaje, Natalia, para la gente que está escuchando este podcast. Lo que te decía, como que es muy importante que no dejes de buscar tu propio camino, que no se parezca al de nadie, solo inspirarte y ser curioso en muchísimas cosas, respetar todo y agradecer todo para encontrar tus propias respuestas. ¿Dónde pueden encontrarte las personas o la gente que quiera saber más sobre ti en internet?
Bueno, estoy en Twitter, es abierto mi Twitter, Natalia Algarín, lo pueden encontrar ahí y eso. Pues nos aseguraremos que dejamos tu Twitter en las notas de este podcast, que es un podcast que grabamos de historias de personas que voy encontrando que me parecen interesantes, disruptivas. Este podcast al final es Disrupt Everything, que va sobre la reinvención constante, desgranar, diseccionar, deconstruir a personas que hacen lo que parece ordinario, pero de forma extraordinaria. Así que muchas gracias y seguimos. Gracias a ti. Gracias. Nosotros somos el camino. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Gracias por formar parte de esta comunidad de disruptores. Gracias por dar un paso al frente. Me interesa mucho tu opinión, tu experiencia y tu conocimiento acerca de los psicodélicos. Así que te animo, te incito a que vayas o bien a Spotify en los comentarios o en el lugar donde encuentres este podcast o nos escribas con tu experiencia y tu conocimiento o con tu historia sobre los psicodélicos, porque esto me ayudará y nos apoyará en próximos episodios y próximos proyectos relacionados con esta herramienta trascendental de desarrollo, sanación y elevación del potencial humano. Y si ha resonado contigo, suscríbete, envíalo a alguien y recuerda, échanos una pequeña mano para ir subiendo, casi ya 400.000 usuarios repartidos por todo el mundo, más de 7 millones de escuchas en las reseñas de Apple Podcast o Spotify. El viaje continúa, siempre continúa. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa.